hoy vamos a aprender una patada nueva. Se llama queixada y se hace de la siguiente forma. Vamos a llevar la pierna derecha detrás, la izquierda delante, la postura de Jenga. Y si os acordáis, en la clase anterior hicimos la esquiva invertida, ¿vale? De esta forma. Pues la queixada va a salir desde esta esquiva. O sea, estaría en la Jenga, me giro de lado, mirando hacia esta pared, y ahora la pierna derecha va a cruzar por detrás de la pierna izquierda, ¿vale? De esta forma. Cruzo. Ahora lo que voy a hacer es girar hacia donde voy a hacer la patada, en este caso hacia el frente. Giro. Y ahora la pierna izquierda, que es la que tengo por encima, sube y pasa hacia atrás. ¿Vale? De esta forma. Y terminaría la postura de Jenga. Ahora, lo mismo hacia el otro lado, ¿vale? Tengo la pierna izquierda detrás, la derecha delante. Me giro hacia el otro lado ahora. Cruzo la pierna izquierda por detrás de la derecha. De esta forma. Me giro hacia adelante, girando la cadera. Y ahora la pierna derecha hace un círculo y termina en la Jenga. De esta forma. ¿Vale? Y vuelvo a la posición inicial. Lo voy a repetir hacia este lado. Pierna izquierda detrás, derecha delante. Me giro. Cruzo la pierna izquierda por detrás de la derecha. Giro hacia el frente. Y hago un círculo con la pierna derecha. Y acabo en la Jenga, ¿vale? Lo mismo hacia el otro lado ahora. Pierna derecha detrás. Me giraría de espaldas. Cruzo la pierna derecha. Me giro hacia el frente. Y la pierna izquierda, un círculo hasta terminar la Jenga. Acabo detrás, ¿vale? Vamos a hacer 10 en total, ¿vale? 5 hacia cada lado. Empezamos con la pierna izquierda detrás. Y empezamos. Nos giramos. Cruzo. Cruzo. Patada. Voy hacia atrás. Pierna derecha. Cruzo. Me giro. Patada. Y acabo la Jenga. Vale, un poquito más rápido ahora, ¿vale? Izquierda detrás. Y vamos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 y última, 10. Vale, ahora vamos a mezclarla con otra patada que hicimos en la primera sesión, ¿vale? Con la patada martelo. Si os acordáis, era de esta forma. A la pierna derecha detrás, brazo derecho delante, avanzo la pierna derecha, giro el pie hacia donde voy a pegar y pego con la pierna contraria. Vuelvo atrás y vuelvo. ¿Cómo lo haríamos con la queixada? De esta forma. La pierna derecha detrás, brazo izquierdo delante, hago una queixada, giro, cruzo, meto la cadera, hago la queixada, termino y ahora lo que voy a hacer es avanzar con la pierna izquierda y pego con la derecha. Vuelvo y quedo en la Jenga contraria, ¿vale? Es decir, con la pierna izquierda. Ahora me giraría hacia este lado, cruzo con la pierna izquierda, me giro, pego con la derecha, acabo la Jenga y de aquí saco el martelo con otra pierna, ¿vale? Avanzo con la pierna derecha, pego con la izquierda, vuelvo y nuevamente termino con la pierna derecha detrás. Vamos a hacer 10 en total, ¿vale? Empezamos con el pie izquierdo detrás y vamos un poquito más rápido, ¿vale? Me giro, queixada y de aquí martelo. Luego hacia el otro lado, queixada y martelo. Vale, ahora vamos a hacer 10, ¿vale? Un poquito más rápido. Empezamos, pierna izquierda detrás y vamos. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 2 más y última. Vale, descansamos 30 segundos. Vale, ahora vamos a repasar otras dos patadas que hemos hecho anteriormente, ¿vale? Vamos a hacer la media lua, que era esta, y la vamos a juntar con una bensao, ¿vale? Que era esta. Y vuelvo a la tienda. ¿Cómo lo voy a hacer ahora? De esta forma. Voy a hacer una patada con una pierna y la otra con la otra pierna, ¿vale? De esta forma. Izquierda detrás, avanzo, media lua. Una vez vuelvo a la jinga, saco la bensa directamente, ¿vale? Con la pierna izquierda. Y vuelvo atrás. Acabo en la misma postura que antes. Cambio la jinga, pierna derecha detrás. Avanzo con la pierna derecha. Pego con la izquierda, la media lua. Vuelvo. Y ahora directamente con la pierna derecha desde atrás. Bensa. Y vuelvo, ¿vale? Pues lo mismo, 10 veces en total. Vamos un poquito más rápido ya. Llegando. Y empezamos ahora, pierna izquierda detrás, media lua con la derecha, va, una. Vuelvo atrás, bensa. Hacia el otro lado ahora. Una. Y directamente con la pierna derecha, bensa. Vale, quedan 8, va. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y última, va. 10. Vale, paramos. Ahora lo que vamos a hacer va a ser la esquiva, la guarda baixa que hemos hecho anteriormente. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser un cambio de pierna y vamos a llevar la pierna izquierda hacia adelante, de esta forma. En esta posición, ¿vale? Pierna izquierda adelante, estirada, la pierna derecha doblada, brazo derecho apoyado con las manos totalmente estirada, brazo izquierdo protege la cara y ahora vamos a girar hacia la izquierda, ¿vale? Porque tengo la pierna izquierda estirada. Siempre giro hacia el pie que tengo delante, ¿vale? Entonces cambiaría el brazo, protejo con el brazo derecho ahora y voy a hacer un rolé, que es como el nivel 0 que hemos hecho para la voltereta lateral, ¿vale? En las otras clases. Sería de esta forma, subo la cadera, miraría por debajo y me giro. Y estaría haciendo la jinga del otro lado, ¿vale? Ahora, hacia el otro lado, lo mismo. Pierna derecha detrás, guarda baixa. Ahora el movimiento nuevo que hacemos se llama negativa. Cambio. Y terminamos con un rolé, ¿vale? Subo la mano, giro y acabo una jinga de nuevo. Vale, vamos a hacer 10 en total, ¿vale? Empezamos con la izquierda detrás. Cambio, estiro a la izquierda, cambio el brazo y subo haciendo el rolé. Y cambio, ¿vale? Pierna derecha detrás y bajo directamente ya. Vale, esta es la 2, va. Cambio negativa, subo y voy a la jinga. Voy directamente, 3, cambio el brazo, subo, cambio la jinga, va, 4 ya. 5,
6, 7, 8 y 2 más. Última. Vale, descansamos 30 segundos de nuevo. Prendido. Vamos a empezar de la siguiente forma. Con la jinga, con la pierna izquierda detrás. Y voy a hacer nuevamente media lúa. Termino. Ahora, con la pierna de atrás, hago una benza igual que antes. Termino atrás. Y ahora voy a hacer una pasada lateral hacia el lado izquierdo, ¿vale? Vuelvo a ir aquí. Cambio. Y en vez de acabar en la jinga, hago una guarda baixa, ¿vale? De nuevo. Cambio la negativa. Y hago el roleo. Subo la jinga. Y si os fijáis, termino en el mismo lado que empecé, ¿vale? Por lo que cambio la jinga. Pierna derecha detrás. Avanzo. Pego ahora con la izquierda. Vuelvo atrás. Benza directamente con la pierna derecha. Voy atrás. Avanzo. Paso la lateral. Guarda baixa. Negativa. Rollo. Vale, como siempre, 5 para cada lado, ¿vale? Vamos allá. Pierna izquierda detrás. Y va media lúa. Benza. Pasa la lateral. Guarda baixa. Negativa, rollo. Una. Cambio la jinga. Va, 2, media lúa. Benza con la derecha. Pasa la lateral. Guarda baixa. Cambio. Rolé y 2. Va, 3. Guarda baixa. Negativa, rolé. Cambio la jinga. Media lúa. Benza. Pasa la lateral. Guarda baixa. Negativa. Rolé. Vale. 5. Media lúa. Benza. Pasa la lateral. Guarda baixa. Negativa, rolé. Vale, 6. Vale, 7. No, perdón, la sexta. Vale, ahora sí, la número 7. Vale, 8. Vale, 9. Y última. Media lúa. Benza. Paso de lateral. Guarda baixa. Negativa. Y rolé. Vale, descansamos un minuto. Vale, ahora vamos a hacer una segunda secuencia, ¿vale? También combinando todos los movimientos que hemos hecho hasta ahora. Vamos a empezar con la pierna derecha detrás. De esta postura. Voy a hacer una esquiva invertida. De aquí a una queixada. Acabo con la pierna izquierda detrás. De aquí hago un contrapaso, el movimiento que hemos hecho al principio. Me quedaría de nuevo con la pierna izquierda detrás. Y de aquí hago un martelo, pegando con la pierna derecha. Avanzo con la izquierda, pego con la derecha y vuelvo, ¿vale? Hacia el otro lado sería igual. Llevaría la pierna izquierda detrás. Giro, esquiva invertida, avanzo para hacer una queixada, termino con la pierna derecha detrás, de aquí hago el cambio de piernas, tengo un contrapaso, pierna derecha detrás, y ahora la pierna derecha avanza y pego con la izquierda un martelo, avanzo, pego y vuelvo.
Vale, comenzamos la secuencia. Hacemos 5 para un lado y 5 para el otro, ¿vale? Empezamos con la pierna derecha atrás, postura Jenga y vamos. 1. Martelo. Del otro lado ahora. Izquierda detrás, giro. 2. Va, 3. 4. 5. Va, 6 ahora, izquierda atrás. Va, 7, derecha. Vamos a por la octava. Y 2 más. Hacemos la última. Va. Vale. Y descansamos un minuto.